Que reciban una bendición divina para este día y la semana que comienza a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una exploración verdaderamente fascinante por delante. Así es un análisis detallado que nos va a llevar directo al primer siglo. Exacto, vamos a sumergirnos en uno de los textos más famosos de la antigüedad, el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Pero, y este es el punto clave hoy, vamos a hacer algo muy distinto. Claro, porque quienes nos escuchan saben que este texto es un pilar espiritual monumental, pero hoy nuestra misión es otra. Totalmente. Nos vamos a quitar los lentes teológicos por un rato. Nos vamos a poner el sombrero de historiadores, de arqueólogos, y nos vamos a apoyar en las riquísimas notas de contexto de dos fuentes impresionantes: la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NEEA. Y creo que, es la forma perfecta de enmarcar nuestra exploración de hoy. Independientemente de lo que uno crea a nivel personal, el objetivo es observar este documento de manera completamente objetiva. Imparcial, digamos. Exacto. Solo reportando los datos. Las dinámicas de poder, la intriga política, el flujo de dinero, las irregularidades legales que estas dos fuentes nos proporcionan, o sea, convierten estas páginas en algo digno de un documental moderno. Es una mirada estrictamente histórica y cultural a unas 24 horas que, literal, cambiaron el mundo antiguo. Y vamos a desempacar esto porque la cantidad de tensión acumulada en el ambiente es asombrosa. Es un nivel de estrés social altísimo. Sí, porque piensen en lo que pasa en esas horas. Tenemos complots en las altas esferas, traiciones calculadas con frialdad financiera, juicios nocturnos ilegales, un choque de clases. Y todo esto comprimido en las calles estrechas y fortificadas de Jerusalén. Una Jerusalén que estaba en su punto máximo de efervescencia. El texto abre con una conspiración, sí, pero lo que las fuentes resaltan inmediatamente es un miedo palpable. Un miedo de los líderes, ¿verdad? Un terror inmenso. El Sanedrín, que era el Consejo Supremo Religioso y Político, ya tenía el veredicto dado. Querían arrestar al líder de este movimiento, pero en sus reuniones secretas dicen una frase clave: no durante la fiesta. Ajá. Y no lo dicen por santidad o respeto religioso. Lo dicen por puro terror físico a la multitud. Claro, porque la Pascua no era un feriado cualquiera. Para que nuestra audiencia se haga una idea, Jerusalén era una ciudad pequeña, pero de repente multiplicaba su población drásticamente. Las notas calculan cientos de miles de peregrinos. Cientos de miles. Abarropaban las calles. Hacía calor, la gente estaba apretada, y el motivo de la fiesta era literalmente celebrar cómo sus antepasados se liberaron de la opresión del Imperio egipcio. Mientras estaban bajo la bota del Imperio Romano en ese preciso instante. Un detalle no menor. Para nada. El fervor nacionalista, las ganas de una revuelta contra Roma y contra las élites locales, estaba a flor de piel. El historiador Josefo documenta que los disturbios masivos eran una amenaza tan constante que los romanos aumentaban su guardia militar. Vigilando desde la fortaleza Antonia. Exacto, justo encima del templo. Arrestar a alguien popular a plena luz del día ahí era como encender un fósforo en una fábrica de pólvora. Un motín era una certeza absoluta. Es un clima de paranoia pura. El aire se podía cortar con un cuchillo. Pero justo ahí, las fuentes nos hacen un corte de escena brutal. Un cambio de ritmo total. Sí, nos sacan de esa sala llena de políticos sudorosos y nos llevan a una escena súper íntima en Betania, en la casa de un hombre conocido como Simón el leproso. Y aquí las notas de estudio marcan una contradicción aparente. Una gran contradicción para las leyes de la época. Porque según las reglas del primer siglo, alguien con lepra jamás podría organizar una cena en su casa. Es una excelente observación. El material de contexto explica que la ley obligaba a las personas con enfermedades de la piel a vivir en estricto aislamiento. Desterrados, básicamente. Así es. Por lo tanto, el hecho de que este hombre esté ofreciendo un banquete y recibiendo invitados es la prueba histórica y social de que ya había sido curado. Seguramente conservaba el apodo de El Leproso como un recordatorio de su pasado. Qué fuerte cómo las comunidades te etiquetan para siempre. Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en esa misma cena ocurre un contraste económico que deja con la boca abierta. La escena del perfume. Exacto.
Una mujer se acerca con un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro. Y para quienes nos escuchan, no es una loción de perfumería normal. Las fuentes estiman el valor en unos 300 denarios. Una cifra que para un trabajador del primer siglo era astronómica. Totalmente irreal. Un denario era el salario de un día completo de trabajo físico. O sea, 300 denarios es básicamente un año entero de sueldo. Un año de sudor. Imaginen a alguien hoy derramando un líquido que cuesta 40 o 50 mil dólares en un segundo, rompiendo el frasco. Es una locura económica, y los presentes reaccionan con indignación. Lo llaman un desperdicio. Y lo fascinante aquí es lo que sucede inmediatamente después en la narrativa histórica. El contraste. Es brutal el contraste. Venimos de ver una devoción que derrama el salario de un año, y en el párrafo siguiente vemos a Judas Iscariote negociando una traición con los líderes políticos. ¿Y cuál es el precio? 30 monedas de plata. 30 monedas. Y aquí la disparidad psicológica y económica que revelan los datos es asombrosa. Según el antiguo código del Éxodo, 30 piezas de plata era exactamente la tarifa legal de compensación por un esclavo que moría en un accidente. ¿Cuáles? El precio literal de un esclavo. Tienes en una habitación a alguien dando un año de salario por amor, y en la otra a un líder de confianza vendiendo a su organización por el precio de un auto usado. Es una radiografía de la avaricia. Y ese cálculo frío prepara el terreno para la tormenta, porque todo esto ocurre justo en la preparación de la gran comida de la Pascua. Que no era una simple cena. Para nada. Si conectamos esto con el panorama general, la Pascua era la piedra angular de la identidad de Israel. Era una cápsula del tiempo. Celebraban la noche en que escaparon de la esclavitud, Cada elemento en la mesa era una herramienta de memoria. gustativa y táctil. Y lo que los registros nos muestran es a Jesús tomando esos símbolos intocables y redefiniéndolos por completo. Empezando por el pan. El pan sin levadura. Las notas señalan que ese pan duro se comía para recordar la prisa al huir de Egipto, pero aquí recibe un nuevo significado. Pasa a simbolizar un cuerpo físico a punto de ser entregado. Una locura para la tradición. Y luego hace lo mismo con el vino. El material de la Biblia NNA detalla que la liturgia de la Pascua requería beber 4 copas específicas. En momentos muy precisos. Exacto. Es muy probable que la copa que levanta aquí sea la tercera copa, la que históricamente se conocía como la Copa de la Redención, pero de nuevo la redefine. Ya no es la sangre del Cordero en Egipto, sino la sangre de un nuevo pacto. Un concepto que sacudía los cimientos teológicos de todos los presentes. Y mientras ocurre esta redefinición gigante, hay una tensión relacional insoportable en esa mesa. Porque anuncia la traición. Abiertamente. Y las fuentes culturales iluminan un detalle vital. El texto menciona a alguien metiendo la mano en el mismo plato para compartir el pan. Sumergir el pan en el mismo tazón. Exacto. En el Medio Oriente antiguo, hacer eso no era etiqueta básica. Era la máxima declaración de amistad, lealtad e intimidad. Era como decir, somos familia, te protejo. Tal cual. Así que albergar intenciones de asesinato mientras compartes el plato era el pináculo de la deslealtad. Hace que lo de Judas sea la violación más oscura de la hospitalidad humana. Y toda esta pesadez ocurre horas antes del colapso físico. Porque salen de esa habitación, cruzan hacia el Monte de los Olivos y llegan a un lugar llamado Getsemaní. Y la etimología de ese nombre, según los expertos, es aterradora. A mí me dejó sin palabras al leerlo. Las fuentes dicen que Getsemaní significa literalmente prensa de aceite o lagar de aceite. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo la geografía a menudo se convierte en un espejo del estado interno de las personas en crisis. Es que visualicen una prensa de aceite del primer siglo. No es un proceso delicado. Implica aplicar un peso físico extremo con rocas inmensas para aplastar la pulpa de las aceitunas. Hasta sacar la última gota. Que este momento de agonía extrema ocurre en un lugar diseñado para aplastar es una metáfora física perfecta. La presión sobre su mente y cuerpo casi lo destruye. Y el contraste con sus amigos es desolador. Mientras él es aplastado bajo esta prensa de aceite metafórica, a pocos metros sus seguidores se quedan dormidos. Y las notas nos invitan a ver la debilidad humana aquí. Acaban de comer un banquete enorme, es de madrugada, la tensión es altísima. El espíritu puede estar dispuesto, pero la biología es implacable. La carne es débil, como dicen.
Y justo cuando la resistencia se agota, irrumpe la amenaza. Llega Judas. Pero no llega solo, claro. Las fuentes indican una gran multitud con espadas y palos, y el contexto aclara que no eran simples aldeanos. Era personal de seguridad del templo muy entrenado y destacamentos autorizados. Una operación paramilitar en la oscuridad, y el método para identificar al objetivo es súper retorcido. El famoso beso. Los analistas de la Biblia Holman explican que besar a un maestro en la mejilla era lo más normal del mundo, una señal de respeto. Y Judas toma este símbolo de amor universal y lo convierte en un marcador táctico militar. Sardo en la oscuridad para las tropas. Lo cual desata el caos, por supuesto. Pedro saca una espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y en ese segundo, a punto de una masacre, Jesús detiene todo con una frase que tiene unas matemáticas militares aterradoras. Las 12 legiones. Exacto. Dice que podría pedir 12 legiones de ángeles. Y aquí los datos históricos brillan. Una legión romana estándar tenía unos 6.000 soldados. Si multiplicamos eso, Son 72.000 tropas. 72.000 guerreros. Una fuerza que no solo aplastaría a esa guardia, sino que barrería con toda la ocupación romana en Jerusalén en minutos. es tener el botón nuclear a la mano y decidir no presionarlo. La renuncia total al poder destructivo. Y al renunciar a eso, lo arrestan. Entonces, ¿qué significan todos los procesos legales que siguen? Porque lo llevan ante Caifás, el sumo sacerdote. Ah, el juicio de Caifás. Y aquí tengo que mencionar un dato arqueológico fascinante de los comentarios de la Holman. Caifás es una figura histórica totalmente comprobada. No es un mito. Para nada. Gobernó del año 18 al 36. Y lo sabemos porque en 1990, excavando para hacer un parque acuático al sur de Jerusalén. Encontraron su osario. Su caja de huesos, una caja de piedra con la inscripción José, hijo de Caifás. Tener la evidencia física del hombre que presidió este tribunal le añade un realismo que pone la piel de gallina. Es impresionante. Entonces, ¿qué significa todo esto para el juicio en sí? Porque las notas detallan que fue una burla a sus propias leyes. Completamente ilegal. Primero, se hizo de noche. La jurisprudencia judía prohibía iniciar o concluir casos de pena capital de noche. Tenían que ser públicos y de día. Además, los testigos falsos eran tan inconsistentes que ni siquiera podían ponerse de acuerdo bajo presión. El sistema colapsaba sobre su propia corrupción. Y el clímax llega cuando Caifás le exige declarar si es el Hijo de Dios. La respuesta afirmativa provoca que el sumo sacerdote se rasgue las vestiduras. Una expresión tradicional de indignación ante una blasfemia. Pero hay una ironía legal tremenda aquí. Las notas señalan que el libro de Levítico le prohibía explícitamente al sumo sacerdote rasgar sus ropas sagradas. Así es. Al intentar condenar a alguien por supuestamente violar la ley, el juez supremo estaba rompiendo la ley abiertamente frente a todos. Una locura institucional. Pero mientras los líderes rompen reglas adentro, afuera en el patio hay un colapso humano devastador. Pedro. El mismo que horas antes sacó una espada, ahora trata de mezclarse junto al fuego para no ser arrestado. Y hay un apunte sociolingüístico vital en las fuentes. Su acento lo delata. Un detalle letal. Los guardias no lo reconocen por su cara en la oscuridad, sino por cómo pronuncia. Los de Judea distinguían rápido la pronunciación de la gente de Galilea. Arrastraban ciertas consonantes guturales, ¿verdad? Exacto. Y a menudo la capital los veía con condescendencia. Cada vez que Pedro hablaba, su acento gritaba que era un forastero, un seguidor del acusado. Esa presión lo quiebra. Jura que no lo conoce. Y en ese instante suena el canto del gallo. Y con ese sonido de madrugada, la psique de Pedro se destroza y llora amargamente. Ese canto representa el fracaso monumental de la valentía humana frente al terror social y político. Pedro era valiente, pero el desgaste psicológico, el aislamiento y el frío desmantelaron sus convicciones en horas. Nos muestra los límites de la resistencia humana. Es un cierre dramático para 24 horas que agotaron la historia. Y esto nos demuestra el valor inmenso de analizar estos documentos con buenas herramientas. Definitivamente. Con la Biblia Holman y la NAA, tomamos un texto conocido y lo hicimos tridimensional. Vimos la economía de la época, comparando un salario anual con el precio de un esclavo. Caminamos por la tensión política de una Jerusalén a punto de estallar. Tocamos la arqueología con el osario de Caifás y vimos romperse la psicología humana bajo un sistema corrupto.
transforma las páginas en una ventana viva. Y creo que toda esta riqueza nos debe dejar con un pensamiento provocador para quienes nos acompañan al final de la exploración. Adelante con eso. Hemos examinado cómo la presión aplastante del miedo, la opinión pública y la amenaza política hicieron que los amigos más íntimos huyeran, negaran y traicionaran a su líder en un solo día. En menos de 24 horas. Al ver a estos personajes fracturarse tan rápido, vale la pena preguntarnos, ¿qué tan sólidas son realmente nuestras propias convicciones hoy? Si estuviéramos en nuestro propio lagar de aceite moderno, enfrentando ruina económica o escarnio público masivo. ¿Cuánto tardaríamos en ceder? Exacto. ¿A qué precio estaríamos dispuestos a desconocer nuestros principios bajo la presión correcta? Es un espejo histórico que nos desafía profundamente. Qué tremendo pensamiento para llevarnos y analizar por nuestra cuenta el resto del día. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este intenso viaje por las calles de la historia y por su valioso tiempo. Nos despedimos recordando que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima exploración.